La Iglesia Hogar que nos ha recibido como anfitriona es la Ígola Morita, liderada por Isabel y Diego Almeida. Se reúnen los viernes a las 20 horas. ¿Y tú, ya eres parte de una Iglesia Hogar? Familia Chapel, este domingo compartirá la palabra de Dios. Diego Espinosa, director y profeta de Ministerios Verbo, con el tema Fe Radical. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. Muy buenos días, querida familia, qué gusto el volvernos a reencontrar en estos espacios. Hoy quiero dejar en tu corazón un tema muy importante que tiene que ver con ser un discípulo radical en el Señor. Creo que la fe que Dios imparte en nuestras vidas nos lleva a tomar decisiones y acciones comprometidas con la causa del Señor. Un hombre o una mujer que es un discípulo radical, que tiene una fe radical, es aquella que está comprometida con el Evangelio del Reino de los Cielos, a caminar como el Señor anduvo aquí en la tierra y también a dar testimonio de vida. Comprometido con el favor, comprometido con la iglesia, comprometido con la sociedad, llevando palabra de vida, de cambio sobre lo natural que Dios quiere traer. Pero para ello es importante tener un oído de discípulo, como dijo el profeta Isaías, que hay que tener cada mañana ese oído de discípulo para escuchar la voz de Dios y luego tener una lengua de discípulo para dar ánimo al cansado, al fatigado. Creo que el Señor está llamando en este tiempo a caminar en esa dimensión, ser verdaderos discípulos radicales en Cristo Jesús, comprometidos con la causa del Señor. Y obviamente el Señor, cuando estaba caminando, hizo muchas señales, prodigios y milagros y multitudes le seguían. Pero en un momento dado el Señor se dio vuelta y les dijo: el que quiere ser mi seguidor tiene que aborrecer padre, madre, hijos, ¿verdad?, esposa, cónyuge, muchas cosas, hasta la propia vida, ¿verdad?, para ser el discípulo del Señor. Y tenemos que tomar su cruz, la cruz de nosotros cada uno, y realmente vivir el día a día y ser verdaderos discípulos del Señor. Eso involucra obviamente decisiones. Eso involucra que tu vida y mi vida deben estar consagradas al Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Eso involucra que a veces no es tan fácil ser un discípulo del Señor comprometido, arraigado, plantado, porque la palabra radical tiene que ver con eso, con compromiso, con acción, ¿verdad? Y plantados en los principios de la palabra, que nos lleven a caminar, ¿verdad?, en medio de una sociedad que necesita escuchar el plan de salvación de Jesucristo. Así que te animo a que camines en esa dimensión, porque el Señor estará contigo en todo tiempo y en todo momento. Ser discípulos del Señor es de grande bendición, pero también es un gran reto para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que el Señor te siga usando. Amén. Amén. Buenos días, querida familia. ¿Cómo estamos? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana. Este es un día de victoria, es un día de buenas nuevas, es un día donde la presencia y la gracia de Dios se manifiestan, porque así ha establecido el Señor que cada mañana nuevas son sus misericordias, su gracia y su amor. Y creo que en este día ha habido una atmósfera, ¿verdad?, desde la mañana de fe, una atmósfera de alegría, de mirar familias, hombres, jóvenes, niños, adolescentes, que han decidido pues decirle al mundo, decir a las potestades y sobre todo al Señor que quieren ser y son seguidores de Jesucristo. Y creo que eso es parte de lo que nosotros siempre debemos estar anhelando, que los que están viniendo, los que se están congregando, pues den esos pasos de ser discípulos del Señor. Esta mañana, mientras estábamos adorando, declarando que Él es santo, santo, cuando el Señor establece su presencia, hay que entender que la voluntad de Dios siempre es en el cielo, ¿sí? La voluntad de Dios siempre es en el cielo y su voluntad es traer bendición, traer sanidad, traer gracia, traer revelación, traer fortalecimiento, también redarguir, ¿verdad?, traer, fortalecernos, pero también alinearnos a su palabra. Así que yo entiendo que esta mañana habrá situaciones que has estado viviendo, que has estado atravesando. Estaba sintiendo que hay gente que ha venido con dolencias. ¿Hay alguien que aquí tenga alguna dolencia en su cuerpo, en su alma? ¿Puede ponerse en pie, por favor? Póngase de pie. Póngase de pie por un momento, no tenga vergüenza. Yo voy a pedir a las personas, a los líderes, personas que están a su lado, por favor, que puedan acercarse para orar
porque dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 10 verso 38, y levanta tus manos tú que te has puesto en pie, y hay algunas personas más que siento que hay dolencias que han venido en este tiempo y que en el día a día han estado sacudiendo tu alma, han estado sacudiendo tu vida. La palabra de Dios dice, y Jesucristo fue bautizado en el Espíritu Santo y en poder de Dios, e iba sanando toda dolencia y toda enfermedad y toda esclavitud de la cual Satanás les había hecho cautivos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en este día y en esta hora libertad sobre toda dolencia en el corazón, sobre toda dolencia, Señor, en algún órgano de su cuerpo, de las personas que se han levantado en este momento, en fe, en decir, Señor, yo necesito un toque de ti, necesito ser cambiado del dolor en mi espalda, dolor en mi cuerpo, dolencia en mi corazón, porque quizás he sido lastimado, me he sentido frustrado, desanimado, porque ha habido problemas que no he podido solventar y que han ido más allá de mis capacidades y mi entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que de lo alto venga tu gracia, venga tu poder, venga tu amor y tu misericordia para sanar toda enfermedad, para quitar toda dolencia, para decir que este es el día y el año agradable del Señor para tu vida, y que todo lo que ha estado en esclavitud, bajo yugo de opresión, es liberado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Padre de los cielos, ven Espíritu Santo, toque el corazón, sana, Señor, sana toda dolencia, sana toda enfermedad, quita, Señor, toda opresión, quita toda esclavitud del corazón. En esta mañana declaramos victoria, declaramos libertad, somos libres en el nombre de Cristo Jesús, libres de toda enfermedad, libres de toda amargura, libres de toda dolencia, libres de toda esclavitud, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, porque una iglesia sana está, Señor, establecida por familias sanas, por familias que están siendo levantadas en el poder de tu amor. Quita, Señor, todo yugo, Señor, de opresión, de las deudas, de todo lo que está dominando, limitando nuestro caminar en tu precioso nombre. Gracias, Espíritu Santo. Ven y quita, Señor, todo aquello con lo cual quizás hemos estado batallando por tiempos y tiempos, Padre. Hoy es el día de oír tu voz, hoy es el día, Señor, de afirmarnos, de saber que tú eres Dios de los cielos, que oyes, que levantas, que cambias, que transformas la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, haz la obra, Señor, en cada vida y en cada corazón. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios. Aleluya, en esta mañana. Como usted ve, el nombre que he puesto ahí en esta charla es Fe Radical. Un buen día estuve leyendo la Escritura y me topé con el libro de Isaías, ¿no? Que el profeta Isaías le decía al Señor: tú, Señor, me has dado una lengua de discípulo. Y me puse a pensar cómo es esto de tener una lengua de discípulo, ¿verdad? Y luego añade, el profeta dice, para dar, ¿verdad? Para saber dar al cansado una palabra de ánimo, una palabra de estímulo. Interesante, Dios está poniendo en el corazón de una palabra profética de que Dios quiere darnos lengua de discípulo. No habla lengua de alguien que quizás tenga una autosuficiencia o conocimiento de muchas cosas, sino de discípulo del Señor. Y esa lengua, dice la Escritura, que está dada para traer ánimo, para traer estímulo al cansado, al agobiado. Porque por la mañana, dice luego el profeta, estimulas mi oído para que escuchar como un discípulo. Por lo tanto, para poder caminar con lengua de discípulo, tenemos que escuchar y oír como discípulos del Señor. Y para poder hacerlo, eso es tener fe, y una fe radical, una fe que mueve montañas, una fe que cree al Señor, una fe que cambia la historia de nuestras vidas. Así que escuche muy bien esta mañana su corazón. Dios quiere darte una lengua de discípulo, pero tienes tú que aprender a oír como discípulo la revelación que viene de parte de Dios. ¿Y cómo podemos caminar en esa dimensión? El Señor Jesucristo, cuando estuvo estableciendo su ministerio y yendo por diferentes lugares, llevando la palabra, juntamente con aquellos que Dios había escogido y a las cuales estaba levantando como discípulos, les dijo un momento de sus vidas, les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere ser un discípulo mío, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Creo que aquí hemos escuchado muchas veces esta escritura, hemos oído
¿verdad? Pero ¿cuánto hemos estado mirando y poniendo en práctica todo esto en nuestras vidas? Porque aquí está hablando de decisiones, está hablando de acciones. Para poder escuchar como discípulo y tener lengua de discípulo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que cambiar nuestra manera de vivir, tomar la cruz, que implica que día a día todas las circunstancias difíciles que tal vez podamos vivir y enfrentar, y seguirle al Señor. Es interesante que en el caminar el Señor está hablando y dejando esta huella y esta revelación al corazón de sus discípulos, y obviamente a nosotros como hijos de Dios, para que no perdamos de vista esto. Y luego el Señor, cuando ya les había empoderado a los discípulos, en Lucas 10:2 les dice esto, y les dio las siguientes instrucciones. Ahí viene el escuchar y tener lengua de discípulo y escuchar, y dice: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está encargado de la cosecha, o a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y entonces aquí uno comienza a meditar y decir: vaya, entonces el contexto de ser discípulo no es tan fácil, y el de poder ser un siervo que Dios nos está llamando para ser seguidores y obviamente ser obreros para poder cosechar la mies, eso involucra justamente el negar, eso involucra un cambio de vida, eso involucra un cambio de pensamiento, ¿sí? Y es interesante, dice que son pocos. Las multitudes le seguían al Señor, muchas multitudes le seguían al Señor, pero pocos fueron discípulos del Señor. Eso hay que entender en el contexto. Es decir, que para poder ser discípulo del Señor tenemos que enfrentar decisiones y convicciones en nuestras vidas, escuchar de Él, vivir en Él, para poder ser un seguidor verdadero de Jesucristo. Y obviamente no todos están dispuestos, es decir que no todos están oyendo como discípulos y declarando con lengua de discípulos. A veces nos podemos encontrar solamente buscando lo que Dios debe hacer en nuestras vidas para satisfacer nuestras necesidades, y que está bien, Dios así lo ha determinado. Él quiere sanar, Él quiere levantar, Él quiere transformar, pero el ser discípulos del Señor, como suelo decir, eso ya son otros $100. Eso es algo un poco más profundo. Una vida radical a la luz de la palabra de Dios involucra un compromiso radical con el Evangelio, un compromiso profundo con Jesucristo y una vida comprometida con el Señor. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Nos cuesta dejar a un lado algunos aspectos que Dios quiere que lo dejemos, que el Señor nos dice en su palabra que van a estorbar nuestra vida en crecimiento, y que a veces estorban que las promesas de Dios se cumplan y lleguen pronto a nuestras vidas. Todos sabemos que la misión de nuestra iglesia, aquí está puesta, ¿verdad?, es hacer discípulos. Hacer de cada persona, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Discipular, ¿verdad? Hacer de cada persona, discipular a cada persona, ¿para qué? Para que alcance su madurez en Cristo y su propósito en la iglesia, aquí, y el nombre de Dios sea glorificado. Pero está hablando, ¿no es cierto?, de discipulado. Y el ser discípulos involucra ser discípulos radicales, comprometidos con el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos como misión: discipular a cada persona hasta que alcance la madurez, etcétera, etcétera. Lo estamos siempre poniendo en el corazón, porque eso es parte de lo que nosotros debemos tener. Cuando yo llegué a la presencia cuando el Señor en su gracia me trajo a su presencia, al altar, hablaban siempre del discipulado, y era algo que me incomodaba. Me incomodaba que tenía que dejar muchas cosas. Me incomodaba que tenía que dejar mi manera de vivir, no por lo que decían, sino porque el Espíritu me estaba, y la palabra de Dios me estaba constriñendo, así me estaba apretando, me estaba diciendo en mi vida que para alcanzar ese nivel de bendición de lo que yo esperaba y anhelaba, tenía que morir a muchas cosas, tenía que cambiar y pagar un precio, y muchas veces no estamos dispuestos. Lo que buscamos es que Dios nos sane, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que el Señor obre en nuestras necesidades, y punto. Y ahí estamos contentos, ¿verdad? Felices, vamos en el día a día, pero cuando las cosas se ponen complicadas y difíciles, volvemos nuevamente y estamos ahí. Pero el Señor está hablando de algo mucho más profundo, de lo que la iglesia, tu vida, mi vida, debe trascender en el llamado que nosotros tenemos para impactar,
para ser discípulos, para cambiar el orden establecido, ¿verdad?, que está bajo el yugo de Satanás y que el reino de los cielos siga avanzando. La palabra radical muchas veces se asocia o se confunde con la política, ¿no es cierto? Cuando hablamos de radicales, nos viene a la mente o el cuadro de personas revolucionarias, peligrosas, violentas, que están en contra del sistema establecido. Pero en realidad la palabra radical se refiere a lo que es fundamental, a lo que habla de apasionado y echar raíces profundas, ¿sí?, en el contexto de lo que uno cree y de lo que uno expresa. Estar en el fundamento que es Cristo Jesús, apasionado por el Señor y echar raíces profundas en nuestra vida del llamado del Señor para nosotros. De hecho, esta palabra viene del latín radix, que quiere decir raíz, algo que se penetra profundamente en la tierra, ¿no es cierto? Y usted ha visto las raíces cómo van envolviéndose y están ahí, ¿no es cierto? Y es tan difícil que sea removido, necesita una fuerza grande, poderosa para sacar de raíz a un árbol, y se refiere a lo que está bien fundamentado, a lo que está bien arraigado. Así el Señor quiere que nosotros estemos en Él, bien arraigados, con raíces profundas, como dice el Salmo, ¿no es cierto?, que de verdad somos como árboles que estamos sembrados, arraigados en las riberas del río de su presencia, para que su gracia, su amor vengan, la sanidad, y cuando venga el calor, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los conflictos, estemos siempre bendecidos y estemos siempre frondosos. Y Dios quiere ese compromiso en tu vida y en mi vida. Cuando yo fui comprometido por el Señor, porque nadie a mí me dijo que debía dejar A, B, C circunstancias. Era el Dios incomodándome ahí en las sillas. Yo buscaba sanidad en mi vida, buscaba sanidad física, buscaba sanidad de todas las cosas y conflictos que había traído a lo largo de mis 25 años. Ya era viejo, ¿no? 25 años de mi vida. Y había ya jugado unos 3, 4 mundiales por ahí, ¿no es cierto? Y una vida que estaba disoluta a exponerme a una vida radicalmente comprometida con el reino de Dios. Eso estaba haciendo shock en mi vida. Eso estaba generando conflicto. Y yo les he contado muchas veces que cuando iba a sanidad, cuando las personas pasábamos para recibir sanidad, como que Dios no obraba, como que Dios no escuchaba, porque Él sabía la condición de mi corazón, porque mi corazón no estaba listo para tomar la decisión de ser discípulo. Porque muchas veces podemos estar buscando y Dios en su gracia nos sana, pero podemos ser como los 9 leprosos que fueron y desaparecieron y solo uno regresó a darle gracias a Dios. Él dijo: realmente la salvación ha venido a tu vida. Entonces hay una estadística ahí del 1%, ¿no es cierto?, de los que realmente van a ser discípulos. Por eso la Biblia dice: los obreros son muchos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esto es algo poderoso, fuerte, es algo que Dios demanda, porque vamos a cambiar nuestro estilo de vida y a veces no estamos dispuestos. Pero sí queremos la recompensa, sí queremos las promesas, pero no estamos queriendo estar expuestos a ser transformados y cambiados. Y ahí viene la crisis y decimos: Dios no me oye, Dios no me escucha, el Señor se ha olvidado de mí, porque Dios está queriendo un cambio del corazón. Hasta el día y la hora en que yo me puse de rodillas ahí en la iglesia, en la calle 368 de la Avenida República y Mañosca, ahí estuve, le dije: Señor, no me importa si me sanas o no me sanas, no me importa nada, quiero seguirte y quiero ser un seguidor tuyo. Ahí comenzó a cambiar algo se rompió, algo comenzó a fortalecer mi vida. Y en esa alabanza, en medio de toda esa situación que estaba viviendo, en esa atmósfera, yo me levanté y fui sano. No impusieron manos. No hubo algo extraordinario que alguien venga y me diga: recibe en el nombre de Jesús sanidad. Me levanté y estaba sano. O había una fe radical que Dios estaba levantando en mi vida. Y de ahí en más comencé a buscar del Señor. Pero es interesante porque estoy hablando de esto, porque hay una escritura en Lucas 14, 25, 27, que muchos de nosotros la hemos leído y que quizás hemos pasado por estas aguas. Dice: una gran multitud seguía a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús, pero le seguían ¿por qué? Le seguían por las señales, prodigios y milagros que estaban mirando. Le seguían porque Dios les dio de comer, ¿verdad? Con los 2 peces y los 5 panes. Y vieron cosas sobrenaturales suceder, y grandes multitudes estaban absortas de lo que estaba sucediendo. Y a veces nosotros, cuando vemos el poder sobrenatural de Dios en medio de un momento dado en la vida, ¿verdad?, de la iglesia o en la atmósfera en la que estamos, pues estamos ahí emocionados, estamos totalmente entregados y decimos: sí, Señor,
yo creo y estoy siguiéndote, y a veces estamos siguiendo las señales y no estamos siguiendo al que hace las señales. ¿Aló? No sé si tiene sentido eso un poco. Y ahí nos hemos encontrado, yo me encontraba en eso, por eso quería que el Señor sane mi vida, pero no recibía, no había cambios. Y peor, cuando comienza la Escritura a marcarme en el corazón, dice que se dio vuelta, es decir, que estamos alabando, estamos haciendo muchas cosas, y de pronto el Señor se regresa y les dice: si quieres ser mi discípulo, David, debes aborrecer todo, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. Wow, cuando uno lee eso, digo: ¿de qué estamos hablando, verdad? Esto a mí me impactó, dije: voy a tener que aborrecer a mi Merceditas, dije, estoy fregado, dije. Si con poco le estoy teniendo a mi lado, peor, le digo que tengo que aborrecerte. Ese rato se acaba todo, ¿verdad? Hasta mi propia vida, pero no está hablando en un sentido, digamos, literal, de el dejar a padre, a madre, hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. No está hablando de eso, porque luego dice: de lo contrario no puedes ser mi discípulo. Si esto no está en tu vida tan claro, no vas a tener lengua de discípulo ni oído de discípulo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque Dios te ha llamado a ser no un expectante de señales, prodigios y milagros. Te ha llamado a ser seguidor y discípulo de Jesucristo. Amén. Lo otro viene como parte del amor, de la gracia, de la presencia, de la sublime gracia que viene de parte de Dios, pero hay algo más. Por eso el Señor se dio vuelta y declara esto que me imagino fue contundente para muchos. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Aborrecer. Es decir, uno tiene que revisar en el corazón qué es lo más importante en tu vida. Tu familia, tu profesión, tu ego, tus propiedades, el ministerio, porque a veces podemos estar haciendo más en nuestro corazón el ministerio más que el Señor. Dios está diciendo: si yo no soy el primero en tu vida, no puedes ser mi discípulo, porque vas a tener que competir y no podemos servir a dos señores. Eso el Señor es claro. Entonces está hablando de tener una fe radical. No es un aspecto de fe de sanidad, todo eso que lo tenemos, que lo vemos, sino una fe de tomar decisiones, convicciones en tu vida. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé si usted la ha confrontado esta escritura o no la ha leído, la pasamos por alto. Entonces yo decía: bueno, tengo que aborrecer, tengo que dejar, ¿qué es prioridad en mi vida? Y justamente yo me encontraba buscando sanidad, porque lo que quería es que Dios me sane para seguir caminando en mi estilo de vida. No había un cambio todavía de transformación. Quería seguir fallando, quería seguir teniendo, porque decía: no hay nada de malo, ¿no es cierto? Pero no pasaba nada. Y Dios tuvo que, de alguna manera, tratar, esto hablo personalmente, hasta llevar al punto de quebrantarme, no de quebrarme, porque Dios no te quiebra, sino te quebranta, ¿verdad? Te quebranta para poder mirar lo que Dios tiene establecido, lo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Lo que muchas veces sucede es que ignoramos la naturaleza radical del compromiso del Evangelio. Y pensamos, y yo pensaba: vengo a la iglesia los domingos, yo ya cumplí, marqué mi tarjeta, me voy a mi casa y no tengo que volver hasta la próxima semana, porque Dios ya va a hacer lo que Él tiene que hacer. No sé si usted ha pensado muchas veces eso. Y no cada semana, cada 15 días. ¿No es cierto? Porque hay los que vienen cada 15 días. Porque este domingo ya vine, entonces el siguiente me tengo que dar un poco de libertad, voy por aquí y por allá. Y luego venimos y pensamos: Dios, no me escuchas, ¿para qué voy a ir si no pasa nada, no sucede nada? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando como discípulos lo que Él quiere hablarte, lo que Él te ha dicho. Y tú tienes que revisar en tu corazón. Puede ser que tengas ya años en tu vida en el Señor, pero si hay cosas que todavía están ahí luchando y son más importantes que Dios, de seguro que algún día vas a entrar en conflicto, porque no puedes servir a dos señores. Es una decisión fuerte en el corazón. Y si esto te está incomodando, gloria a Dios. De eso se trata esta mañana.
Esta mañana quiero incomodar tu corazón, porque esto me incomoda, hasta ahora me incomoda. Me incomoda tener que levantarte temprano, estar orando, ¿sí? o leer la palabra y eso. Y a veces nos incomoda porque no queremos, somos humanos, quiero ir a ver a mi liguita, ¿no es cierto? Que le gane ahora al Independiente, pero no voy a poder porque ya tengo que estar aquí en la iglesia, ¿sí? Porque en otro momento me importaba nada y me iba, ¿no? Ya quedaba todo. Ni madre, ni padre, todo quedaba. ¿Verdad? Porque así era la vida, pero hoy es prioridad. Lo que es prioridad en mi vida y es declarar la palabra de Dios, llevar el evangelio, dar palabra de discípulo, con lengua de discípulo, para traer aliento, para traer dirección. Un día el Señor me habló proféticamente en mi vida y me dijo: yo quiero que tú seas alguien que haga discípulos llenos del Espíritu Santo, que no sean seguidores de Diego Espinosa, sino que sean seguidores de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque este no es Diego Ministries, David Ministries, esto es Jesucristo, el Señor de esta iglesia. Verbo le pertenece a Jesucristo. No nos pertenece a los ancianos somos colaboradores. Sí, somos vasijas, somos siervos inútiles que estamos haciendo la obra de Dios. Porque un día el Señor cambió nuestra tristeza en gozo y nuestro dolor en alabanza. El llamado del discípulo es algo radical, hermanos. Por eso el Señor se tuvo que dar la vuelta, porque dijo: aquí todo el mundo me va a estar siguiendo de mañana, tarde y noche. Y Tlán les manda semejante bola cruzada, dice en el béisbol, no, una bola, ¿sí? Baja. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. ¿Quieres ver todo el contexto de señales y prodigios y muchas cosas más? Vas a tener que negarte. Eso incluye la cruz, eso incluye compromisos, eso incluye entrega del corazón. Y eso es lo que nos hace dignos discípulos de Jesucristo, porque somos radicales en el Señor. No radicales en querer presentar una ponencia de la Biblia, de ganar un pleito, de ganar una posición, no, radicales con el corazón de uno, decir: que el Señor es el primero en mi vida, el Señor es el primero es Él, segundo es Él, tercero es Él, y todo lo demás el Señor me dará por añadidura si yo pongo mi mirada arriba siempre en el cielo. Y Él me dará el tiempo para pasar con mi familia, me dará el tiempo para pasar con mis hijos, me dará el tiempo para pasar tiempos de alegría en la iglesia, porque Él es el Señor de mi vida y mis tiempos están en sus manos. Llegar a eso no es tan fácil, aún seguimos luchando, porque somos de carne y hueso, pero eso el Señor dice en su palabra. Por eso yo me ponía a pensar siempre: ¿por qué son pocos los siervos, Señor? Por esto, porque justamente es difícil. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque pocos están tomando la decisión de ser verdaderos discípulos del Señor. Y ese es un llamado al corazón. Si tú estás aquí en medio de esta congregación, estás llamado para ser un discípulo de Jesucristo, un hacedor de historia, aquel que quiere cambiar a través de tu vida muchas cosas. Cuando tú tomas en serio y tomamos en serio y nos negamos, el Señor comienza a escuchar y ver tu corazón, y Él acude con todo su poder y todos sus recursos en tu vida para hacer grandes cosas en ti. Y no solamente en sanar, no solamente en bendecir, sino grandes cosas. ¿Quién iba a pensar después de 30 años que el Señor me ha permitido ver y observar grandes cosas? Ver su poder sobrenatural, vidas cambiadas, vidas transformadas, como dice, con aliento. Ir a lugares donde he ido muchas veces y me he dicho: Señor, yo a usted creía que qué profeta ni qué nada, usted no, de profeta, ¿cómo así? ¿De qué se ha creído? Pero volvía después de un tiempo y decía: tengo que pedirle perdón, porque todo lo que dijo el Señor se ha cumplido. Y me han venido a presentar niños que no podían tener las esposas, la familia, hijos. En todos los lugares donde he ido, milagros, pero no porque uno sea el topado, no, es el Señor. Escuchar como discípulo y tener lengua de discípulo radical en el Señor. Y Dios quiere usarte de esa manera a ti. Dios quiere levantar de aquí un pueblo, un contingente, para que impacte el mundo, para que cambie. Y esa es la lucha y ese es el engaño que tenemos, porque vivimos en nuestro propio entendimiento muchas veces y no estamos dispuestos a ceder un centímetro de nuestro confort. Pero hay muy pocos que lo hacen, y esos pocos el Señor los usa para impactar el mundo. Y muchas veces estamos ahí dudando y tiempos en el Señor y todo eso no se da.
Y viene el síndrome del joven rico. ¿No es cierto? El síndrome del joven rico todos los hemos tenido. Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Yo quiero ser un seguidor tuyo. Pues cumple los mandamientos. Todo lo que está el decálogo, ¿no es cierto?, dado por el Señor para el pueblo de Israel. Y le dijo, yo con creces he cumplido todos. Ahí estaba sacando todo su teología, todo su, ¿verdad?, toda su perfil, todo su currículum o ridículum, ¿cómo es? Currículum, ¿verdad? Toda su hoja de vida, dicen ahora, ¿no es cierto?, la hoja de vida, ¿verdad? Ahí, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha logrado. Y el Señor dice que lo miró y lo amó y le dijo, está bien, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Hasta ahí llegó y hasta ahí llegamos. Que no estamos dispuestos, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que voy a hacer eso? Porque Dios conoce el corazón. Y el Señor dijo, es imposible que alguien que tenga a Mamón sobre mí pueda heredar el reino de los cielos. Porque hay una competencia y el que compite tremendamente con el corazón, con tu corazón, con mi corazón, es el Dios Mamón. No el que falla los penales, no, ese es otro. Sí, mamá. El Ener fue un tiempo, ¿no? Sino el Dios de la riqueza. Porque eso nos da confianza, seguridad al tener cosas. Y eso dijo el Señor, no puede servir a dos señores. Y eso es tomar una decisión radical, una fe radical en nuestras vidas. Y eso es una lucha que nosotros debemos tener. Y el joven rico, y entonces Pedro se asusta y dice, Señor, está difícil porque ningún rico va a poder pasar por el ojo de una aguja. Pero estaban pensando en el ojo de la aguja de coser, no, esas ojivas que tenían ahí. Algunos hablan de eso, ¿no? Que es difícil pasar por ahí, porque su corazón está en otro lado. Y Pedro le dice, bueno, entonces, Señor, ¿y qué de nosotros que hemos dejado todo por ti? ¿Qué nos espera? Hemos dejado todo por el Señor. Un tiempo tuvimos que dejar muchas cosas por el Señor, o nos dejaron, porque no nos querían ni ver. ¿Sí? No, ya te has cambiado de religión, te perdimos, hacían novenas para que yo regrese. Sí, no crea, para que no pasaba nada. Peor, está peor, imposible. No sé si ha pasado eso en sus vidas un poquito. Y éramos, por naturaleza, como dice la Escritura, expuestos en el circo de la gente, diciéndonos un montón de barbaridades. Hermanos, amigos, primos, familiares, que hoy hemos tenido la gracia de ministrar sus vidas y de orar por sus hogares y orar por todas las cosas que les están pasando. Pero un momento, estábamos excomulgados por ser radicales. Me gradué de ingeniero y mi mamá y papá dijeron, vamos a hacerte una fiesta tremenda, vamos a ir a un hotel, no quiero que hagan nada. Le digo, yo estaba casado, yo voy a pagar todo. Y va a ser como yo quiera, como ustedes quieran. Y se enojaron, porque hicimos como yo quería. Y fue tremendo, fue un impacto. Fue algo tremendo, pero Dios se ha glorificado. Porque yo decidí en mi corazón servir al Señor. Porque recibí esto de Pedro, cuando le dijo, Señor, ¿y ahora qué va a pasar si hemos dejado todo? No te preocupes, porque 100 veces más te daré, aquí en esta misma tierra, porque dejaste muchas cosas por mi nombre. ¡Wow! Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Están llamando del cielo. No es la alarma que puse, ya estamos cerca. Para no irme hasta mañana, porque ya les veo que están ahí medios incómodos. ¿Sí están conmigo? Están enojados, creo. Si usted está incómodo, está bien, eso quiero que sea incómodo. Si no está incómodo, no está pasando nada, ya me preocupa. Porque estamos ahí, ¿sí? Y así ha pasado la vida, y así el Señor nos ha permitido. ¿Y sabe qué? He contado, un día me puse a contar lo que le dijo a Pedro 100 veces más, y más de 100 veces, más de 100 cosas he recibido de parte de Dios que ha sido bendición para mi vida. Muchas cosas, pequeñas, grandes y medianas, a corto, mediano y largo plazo. El Señor con creces nos bendice, porque estamos sirviendo
al Dios de los cielos, en el sentido de agradarle, en el sentido de declarar su palabra, en el sentido de ser discípulo del Señor. Si tú estás aquí solamente por agradar al Señor, entre comillas, por un domingo, no eres discípulo del Señor. Eres un oyente, eres un simpatizante. O como las multitudes que estaban ahí atrás viendo que ojalá venga y me hable el Señor y baje un ángel y mueva el agua para que yo sane. Pero Dios quiere cambiar tu vida. Y va a cambiar tu vida en la medida en que le creas al Señor. El Señor te pide una entrega total, una entrega radical. Eso lo vemos en los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento, hombres, mujeres radicales, que tenían un compromiso en su vida tremendo, hasta arriesgaron su vida para agradar a Dios, de ser discípulos del Señor. Tenemos el caso de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo por la causa del Señor. Mesac, Abdenego y Sadrach, que estaban listos para morir en el horno de fuego por la causa del Señor. Daniel, que no le importó que le iban a pasar cuchillo a su garganta, pero abrió las puertas, puso la alfombra y adoró al Señor. ¿Dónde están esos Daniel? ¿Dónde están esos amigos de Daniel aquí? En este año 2025 de las nuevas generaciones. ¿Dónde están como una Sara, como una Rebeca, como una Ana que le creyó al Señor y estuvo esperando? Y Dios le dio un profeta que bendijo al pueblo de Israel. Dios quiere que tu descendencia sea bendita y bendiga a las generaciones de esta nación. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Se han perdido o seguimos aquí? Ahora, están escondidas ahí. Hay que ser discípulos. ¿Usted se recuerda de Pedro? ¿Qué le viene a la memoria? ¿Qué es lo más fuerte de Pedro? Que películas y todo. ¿Qué lee? ¿Cuántas veces? 3. Y eso es lo que estamos y nos identificamos con Pedro, ¿no es cierto? Ay, el Pedro apasionado, colérico, fuerte, y ahí negando al Señor, y Dios, y era pana del Señor, pues. Era amigo del Señor, no solamente era discípulo, llegó a ser amigo, porque cuando le confronta la segunda vez le tenía preparado un desayuno. ¿Qué amigo? El Señor rey le tenía preparado un desayuno a Pedro. ¿Se puede imaginar? ¿Me amas? Pero ¿sabe qué es lo que me impacta de Pedro? Que era radical en sus cosas. 2 hombres han caminado en el agua, Jesucristo y el segundo fue Pedro, nadie más que haya referencia. Y él estuvo ahí. Y eso es algo que eso es fe radical, un discípulo radical. Eso es madera de saber. Cuando uno mira que está haciendo cosas y le pone pruebas en el Señor y él dice, no importa, yo comienzo a chequear. Este es alguien en el cual Dios se va a glorificar. Porque si nos escondemos como los otros 11 que estaban ahí, sabiendo que era un fantasma, que sálvanos, es el maestro. Si eres el maestro, di que yo camine en las aguas, ven. Y no es que estábamos como Súa, ¿no? Las aguas tranquilas, es decir, que estaba picado el mar. Y cuando vio que estaba picado, Pedro comenzó a hundirse. ¿Y qué le dijo? Sálvame, Señor. Y el Señor estaba ahí y le dijo, hombre, no le dijo hombre sin fe, no, hombre de poca fe. Había fe, pero no la suficiente que Dios quería para su vida. Aleluya. Está grabando Elías, creo. Tenemos aleluya. ¿Quién más? Tu nombre debe estar ahí escrito. Hoy, en este día y en esta hora. Pedro se levantó y en su primera prédica 3,000 se convirtieron al Señor. A veces hemos predicado 3,000 prédicas y no sé cuántos se habrán convertido al Señor. Aló. Pero este hombre, con todos sus defectos, con todas sus notas, el Señor vio en él un discípulo radical que tenía una fe radical, que lo dejó todo y que Dios lo bendijo. Y lo usó tremendamente, como Él quiere usarte, como Él ha determinado usarte, como Él tiene su voluntad. No importa si eres joven, medio adulto o medio ya mayorcitos, que estamos en el 6º piso.
El Señor puede usarnos o no. Que el Señor nos siga dando gracia y bendición para caminar en estos tiempos de nuestras vidas. Un hombre que es apasionado y tiene fe radical es quien es guiado por el Espíritu Santo. Y que a la gente le mira con amor y comienza a bendecir, comienza a orar, comienza a dar su vida a servir, a arriesgar su vida por eso. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar hablando de estas cosas y arriesgando nuestras vidas? Hablando por la causa del Señor. Locura era para mí ver eso. Yo me burlaba, hermanos, de eso. Pero hoy puedo decir gracias, Señor, porque quitaste la venda de mis ojos, la venda de nuestros ojos, y te hemos visto como cara a cara, como por un espejo, la gloria de Dios que nos va transformando y nos va llevando de poder en poder y de victoria en victoria y de gloria en gloria para transformar nuestras vidas. Yo quisiera saber esta mañana dónde están esos Abraham, esas mujeres como Rebeca, como Ana, como esos jóvenes como Abdenego, Medraj, Saraj, que les cambiaron hasta su nombre, hicieron cambiar su identidad, pero dijeron no. Algo sobrenatural, no sé cómo sería eso, comieron hierbas y engordaron más que los que comían carne, no sé cómo fue eso. O estaban más robustos, no estaban débiles ahí muriendo, sino que estaban algo sobrenatural. Dios hace cosas sobre lo natural para nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Que el Señor cambie nuestra manera de vivir. Ahí quedan muchas cosas, pero quiero llegar a este punto. Un discípulo radical expresa el amor de Cristo a través de las relaciones que tenemos interpersonales con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, amigos, vecinos necesitados. Que no claudiquemos entre dos pensamientos, que no nos vean como gente que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Que somos personas que estamos tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siendo seguidores de Cristo, de aquel que dio su vida por nosotros. Y de seguro que viene sanidad, de seguro que viene prosperidad, de seguro que viene gracia, de seguro que las cosas comienzan a enderezarse. Comienzan a enderezarse. Lo torcido se endereza, lo enfermo sana, lo que estaba descompuesto comienza a tener vida. Donde no había, el Señor pone. Donde había sequedad, viene bendición. Donde había desierto, el Señor manda agua. Ese es Él, así es Él. Él me levantará, Él te sostendrá. Así es el Señor. Pero Él te estará hablando en las mañanas para que tengas un oído de discípulo, para que luego tengas una lengua de discípulo, que puedas dar aliento, estímulo y ánimo a todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios a través de tu vida, no a través de solamente de ancianos, no, a través de tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, oramos esta mañana, Señor. Yo no sé si tú este día has sido retado y quieres ser un discípulo radical, negarte. Y hay cosas que has estado batallando en tu corazón. Hay cosas que todavía las tenemos ahí, hermanos, y que sabemos que nos cuesta, sabemos que nos duele, sabemos que no queremos, sabemos que han estado ahí, sabemos que no agradan a Dios y han estado compitiendo con el corazón que le pertenece al Señor. Hay cosas que hay que quitarlas, aunque duelan, aunque a veces sea difícil, pero al fin va a traer grande bendición para tu vida. Y vas a ver muchas cosas que no veías antes hechas realidad, porque Dios va a comenzar a obrar. Una de las cosas que he entendido es que Dios no obra por mi necesidad. No obra por la necesidad que yo tenga, Él obra por la fe que yo tenga en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él viene con recompensa, es decir, con regalo, con galardón sobre nuestras vidas. Así que si tú has estado pasando por situaciones adversas, difíciles, yo quisiera que nos pongamos en pie y digamos: Señor, aquí estamos. Y quisiera, Señor, que quites todo eso, Señor, y me des un corazón
como el corazón de David, como el corazón de Pedro, como el corazón de Daniel, de Abraham, que tuvieron un encuentro contigo, Señor. Por eso nosotros hacemos encuentros. Es parte de nuestro discipulado, para estar cara a cara con el Señor, cara a cara, dejando todo a un lado. Por eso están las iglesias en el hogar, que es la estrategia de Dios para crecer, para ser bendecidos. Es ahí donde la iglesia comenzó a gestar, comenzó a florecer, y eran añadidos los que iban a ser salvos. Hay todo un proceso en eso, de ser discípulos del Señor, discípulos de Cristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en tu vida, esperanza de gloria. Cristo en tu familia, esperanza de gloria. Cristo en el Ecuador, oramos y profetizamos, esperanza de gloria, de gracia sublime. Padre, quita toda carga de nuestro corazón, Señor. Te entregamos, Señor, nuestras debilidades este día. Toda enfermedad, toda dolencia, Señor, todo dolor que no ha sido sacado y que todavía guardamos. Quizás, Señor, todo pensamiento que nos ha detenido, Señor, y hemos estado desanimados, cansados, desordenados, lastimados. Te pedimos, Señor, que seas obrando, tocando ahora. Levanta tus manos al Señor de los cielos, al que todo lo ve, al que todo lo escudriña, al alto y sublime, al Dios de los cielos. En la corte celestial donde Él se encuentra, ahí está nuestro abogado Jesucristo, y que Él intercede por nosotros. Él está ahora intercediendo por tu vida, por tu necesidad, por tu conflicto, por tu situación. Y el Señor está ahí para velar, está ahí para interceder por ti, para que seas un verdadero discípulo del Señor. Las enfermedades, la sanidad y todo eso no te hace discípulo. El que haya habido sanidad en nuestras vidas no necesariamente nos hace discípulos. Nos hace discípulos cuando nos negamos. Nos hace discípulos cuando escuchamos. Nos hace discípulos cuando decidimos cambiar. Porque la sanidad es un regalo de Dios, es su gracia, es su amor infinito, que Él se manifiesta, que Él trae. Y está bien, así el Señor estableció, y la iglesia tiene que caminar en señales, prodigios y milagros. Pero luego añade y dice, y enseñándoles todas las cosas, haciendo discípulos. Padre, queremos ser discípulos tuyos, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Que tú quites toda carga, Señor, que ha estado deteniendo, Señor, nuestro caminar, deteniendo. A veces nos hemos cansado, pensamos que no vas a obrar o que no somos dignos. Pedro pensó que no era digno, pero el Señor lo usó tan grande en sanidades, en predicar, en traer palabra, en dejar epístolas que inspiradas por el Espíritu, transforman nuestras vidas. El mismo Dios de toda gracia, el mismo Dios de toda misericordia, Él mismo te perfeccione, Él mismo te establezca, Él mismo te levante, Él mismo te confirme en las cosas que tienes que hacer para tu vida. Padre, gracias. Queremos seguir siendo discípulos y ser hacedores de discípulos. El mayor desafío que tú tienes es hacer discípulos de tu familia. El desafío que yo tengo en mi vida es que mi familia sean discípulos del Señor, sean seguidores de Cristo. No solamente que vean y digan, qué bonito, sino que realmente ellos palpen al Dios de los cielos, al Dios de toda gloria, al Dios de toda gracia. Que tu familia, tus hijos, tu descendencia comiencen a percibir, porque tú estás percibiendo, porque tú estás cambiando, porque tú estás siendo renovado. Ese es el mayor desafío que uno tiene, ver a mi esposa, a mi vida, a mis hijos, mi descendencia en los caminos del Señor. Si eso está, todo lo demás el Señor lo comienza a obrar, porque esa es nuestra primera relación de vida. Padre, bendice a nuestros hijos, nuestra descendencia. Bendice, Señor, los que están extraviados, que vuelvan a ti, Señor. Los que están
Señor, ahí contaminados o bajo yugo de esclavitud, sean liberados en el nombre de Jesús. Que el Dios de toda gracia se revele a sus vidas en este día y en esta hora. Padre, gracias te damos. Seamos discípulos radicales del Señor. Dios busca discípulos radicales. En el nombre que sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, familia. Que tengan una linda semana. Amén.